Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, perquè tenim ja esperant així a la gent. Tenim a Antonio Pérez Collado als estudis. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día, aquí estamos, recuperando, Vaya, recuperando la rutina. Sí, la normalidad. Sí, iba a decir la nueva, pero esta es la nueva, la vieja y, la de siempre. Y todo mezclado, sí. Tenim també a Àlex Corrons, analista polític. Uy, ya no sé ni hablar, ya. Àlex Corrons, buen día, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Por aquí andamos. Te veo bien, Àlex? Sí. Bueno, dentro de lo que nos dejan, dentro de mi casa me siento bastante seguro, la verdad. Fuera ya es otra historia. Fuera ya es otro rollo. Ahora hablaremos de eso también un poco. Y Toni Valero, desde la Coordinadora de Colectivos del Parc Alcosa. Buen día. Hola, buen día. Desde el otro lado de la frontera. Sí, desde el otro lado de la frontera, sí. Així estem. Bé, i tu què tal? Sí, també, passant el matí. Així, xerrant. No. Anem a començar ja, com dèiem, recuperant la rutina i la marxeta. I, entre altres, estava pensant ahir, quan pensàvem de quins temes tractar, i pues anem a començar per on ho deixarem. I ho deixarem parlant de que el senyor emèrit havia fugit. I jo no sé si s'ha parlat prou o no s'ha parlat prou al llarg de l'estiu del senyor emèrit o ja estem amb altres coses. Entre altres que este cap de setmana comença ja la Lliga de Futbol, que també és molt important. Antonio. Bueno, me alegra que me des a mí la primera esta de hablar del Liga. Pero vamos, tampoco tengo yo muchas esperanzas. Sobre todo si hablamos desde nuestra tierra, ¿no? Tenemos el equipo muy mal. Y ya no sabemos a quién vendérselo y el estadio está como está, que no lo acabamos y se nos han ido los mejores jugadores, es decir, no, creo que no vamos a estar entre los favoritos este año. Pero bueno, por lo menos la gente se entretiene, ¿no? Habrá que hacer recortables o algo para llenar los estadios de imágenes, porque de momento parece que no se va a poder hacer con los campos llenos, ¿no? Donde la gente se lo pasaba tan requete bien y gritaba, se desahogaba y podía insultar al árbitro en vez de insultar a su jefe, ¿no? Y bueno, volvía el lunes ya relajado al trabajo y podía hacer 12 horas o 14 de jornada laboral. Es el opio del pueblo y bueno, es una broma, ¿no? Esto del fútbol. Es inevitable que lo tengamos ahí, igual que tenemos otros muchos deportes, ¿no? Es un buen sucedáneo para la gente, para que se entretenga y en lugar de hablar de la situación social, pues hable del fútbol o hable del Tour de Francia, aunque desde luego ningún otro deporte tiene la trascendencia y la capacidad de distraer a las masas como la tiene el fútbol, porque tiene unas reglas muy sencillas, porque la prensa se ocupa de que hablemos siempre de él y luego están las cadenas de televisión que lo ofrecen a cualquier hora, en fin, no es una cosa casual ni fortuita, pero reúne esas condiciones, ¿no? No solamente que lo promocionan mucho, sino que a la gente le llega muy bien y el fútbol es una cosa que se puede jugar en cualquier sitio, en el pasillo, en el comedor de casa, con una bola de papel, pues ya tienes, y la cartera del colegio y 2 piedras, ya tienes portería y tienes campo. No es como el golf o el tenis, eso que ya necesitan instalaciones más costosas. Bueno, dicho esto, pues que gane el mejor, como siempre, que es el que más dinero tiene y ya está. Y bueno, y luego el Monarca. Yo creo que sí. Los medios no han hablado mucho porque intentan quitarle hierro y tal. Una cierta izquierda sí que ha hablado con profusión y con insistencia del monarca, del jefe del Estado que ha huido, de que nos ha traicionado, de que es un corrupto o presunto, pero claro, en este caso hablar de presunto pues es una figura legal que creo que no hay que utilizarla, porque vamos, más que presunto está ya demostradísimo y aunque no lo condenen, todos lo saben. Claro, que esto lo diga gente que lo descubre ahora, pues bueno, está en su derecho y tal. Pero claro, es que a esta moda se han apuntado incluso militantes de partidos que no lo presentaron como la alternativa, la transición modélica, el que salvó España cuando el golpe de Tejero, en fin, nos lo han
blanqueado muchísimo, ¿no? Claro, ahora que se pongan en el lado contrario, incluso estén encabezando iniciativas para hacer un referéndum, que ya ha recaudado dinero suficiente para la encuesta que se va a hacer y tal, bueno, pues bien, es una forma de hablar de algo. Pero en el caso concreto de España, sobre la corona que hemos tenido aquí en los últimos siglos, pues creo que no había ninguna duda, no solamente por Juan Carlos I, hemos tenido pues Alfonso XII, hemos tenido a Isabel II, bueno, hemos tenido a todos nuestros reyes, de Isabel la Católica para acá. Es decir, que cómo podemos sorprendernos o cómo podemos ahora pensar que podría haber sido de otra manera, siempre que se trate de monarquías, ¿no? Claro, en cuanto a repúblicas, pues también podemos hablar mucho, ¿no? Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero nosotros desde una óptica libertaria pues no estamos ni por monarquía ni por república burguesa, estaríamos por otro modelo de organización social, que ya lo podemos hablar otras veces, ya lo hemos explicado, es decir, no estamos por quitar a estos y poner una presidencia donde pues cualquier banquero, cualquier líder de los partidos mayoritarios sería ahora el presidente, con el mismo sueldo, el mismo palacio, los mismos coches oficiales, la misma gente sin poder decidir nada. Entonces, bueno, sí, quizá la monarquía es un anacronismo histórico que ya desaparecerá como anacronismo. Entonces, yo creo que si queremos emplearnos a fondo en la lucha social, tenemos que poner otras metas, ¿no? Esta va a caer por su propio peso, supongo yo, y bueno, si se le empuja mejor, ¿no? Pero yo creo que hay otros objetivos más cercanos y que esa solución mejorará bastante más nuestra vida si la conseguimos, más que cambiar al jefe del Estado, que como digo, yo me podría apuntar también si nos ponemos a hablar. Ara vos deixe entrar a Àlex i a Toni, però tenim abans una telefonada d'un oient que vol dir la segua. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Mira, es que no quería la oportunidad, ya que habéis estado hablando del rey. Dinos el nombre y desde dónde nos llamas, por favor. Te llamo de Paiporta, mi nombre. Vale, dinos, Juan. Vale, te comento. No, simplemente es comunicaros que seguramente lo sabréis, que Albert Pla ha sacado 3 vídeos didácticos sobre el tema de los Borbones. Entonces, bueno, pues que sirva un poquito de difusión, por si alguien los quiere ver. Están en YouTube y simplemente consultando Albert Pla Borbones los pueden ver. Creo que son 3 y 1 o 2 de prólogo y de tal. España de Borbón se llama la serie, creo. Efectivamente. Creo que 3 vídeos y no sé si hay 1 o 2 más de prólogo. ¿Vale? Pero son muy interesantes porque además son muy didácticos y además cuentan la historia. O sea, en realidad no se está inventando nada. Lo que pasa es que, bueno, con su chufla que el hombre tiene, pero la verdad es que son fenomenales, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Juan. Salud. Vale, hasta luego. Àlex. Bueno, pues qué decir del monarca y de sus chanchullos, ¿no? Hemos hablado aquí horas, yo creo, sobre este asunto y poco que añadir. Si a mí lo que me parece es que me parece raro es que la gente se extrañe de que este señor pues se vaya, no dé la cara, no dé explicaciones, si esto es lo habitual. ¿Alguien ha visto alguna vez a alguien de España en una rueda de prensa contestar a las preguntas de los periodistas? Nunca en la vida. O sea, quiero decir, esta gente no da la cara, bueno, y el actual rey tampoco. Es decir, es una jefatura del Estado que no da explicaciones ni rinde cuentas a nadie. Es una cosa tremenda, ¿no? Claro, o sea, ya más allá de que sea una monarquía y sea una cosa anacrónica, es que ni siquiera guardan unos mínimos estéticos que les permitan perpetuarse en el puesto. Es decir, es jefe del Estado por herencia, pero ni siquiera pretenden dar una apariencia de transparencia ni de un mínimo atisbo de someterse a las preguntas que pueden ser incómodas de un medio de comunicación o lo que sea. Para nada, ¿no? De hecho, bueno, ahora eso ha cambiado un poco, el tema de los medios de comunicación respecto a la monarquía, pero durante todo el reinado de Juan Carlos I, los periodistas y los grandes medios de comunicación pues le han llevado palmitas a este señor, nunca le han puesto en problemas, y a lo mejor es que también recibían pues algún honorario y regalitos cuando se iban de viaje con él a vender las vías del AVE o bueno, a cobrar algún tipo de comisión por algún contrato con alguna gran empresa. Y este es el país en el que vivimos. O sea, quiero decir, el monarca Juan Carlos es el máximo representante de un sistema que está podrido y corrupto desde dentro, ¿no? O sea, a más no poder.
lo que no sabemos, por desgracia, es mucho más de lo que hemos podido escuchar en los medios de comunicación. Estos señores, el Estado es un cortijo de esta gente, ¿no? Y manejan y hacen y deshacen lo que les ha dado la gana siempre. Y el robo y la corrupción es consustancial al propio sistema en el que vivimos político, ¿no? Y esto no solamente incluye a la monarquía, incluye también a la partitocracia, ¿no? Al régimen de partidos políticos, que ahora estamos viendo cómo se están intentando repartir los puestos de los tribunales y demás, ¿no? Porque hablan de la democracia, de la separación de poderes. También los de Podemos, pues en su día decían que, bueno, que es intolerable, ¿no? Que los jueces no se elijan los políticos, pero claro, ahora, como ya estamos en el gobierno, pues oiga, es que las normas son estas y vamos a elegir también jueces. O sea, que al final es todo una trama bastante corrupta, ¿no? Y luego si alguien va a tener que juzgar a este señor, Juan Carlos, pues igual cuando le llegue el juicio igual ya no está vivo, o está muy enfermo y no puede atender a la justicia, o ya se ha pasado página, o vete a saber, independientemente de todo, lo juzgará el tribunal, porque si no me equivoco está aforado también, ¿no? Como rey emérito, y lo juzgará un tribunal que es político, que está nombrado por los mismos políticos que perpetúan este sistema. Por lo tanto, a mí no me va a servir de nada lo que diga la justicia, es decir, porque siempre van a estar, o sea, no hay ningún tipo de independencia policial. Se cargaron a Montesquieu, lo decía hasta el propio Alfonso Guerra, ¿no? O sea que la democracia liberal esta que nos venden es, en los fundamentos que ellos mismos dicen que se basa es una falacia. Toni Valero. A veure, jo que sé, si no fora perquè per lo dramàtic és, la veritat és que estem assistint a un guió, pues això, del Jueves o del Papus, no? O sigui, pues, imagina, pues, no? La imatge que ara ja s'està donant de Juan Carlos, pues una espècie de pícaro, no? Que ha anat per ahí, que va bambant, que va agafant diners, que va fent coses, bueno, pues pràcticament fins i tot quasi divertides, no? O sigui, un poc això és la imatge que s'està donant i jo crec que ahí n'hi ha un punt com de molta, no t'anava a dir despreocupació, però sí d'entendre que va, bueno, pues, que va de lo seu. La monarquia, el seu encant és la seva singularitat, és a dir, precisament que puga estar i fer aquest tipus de coses. Lo que pasa es que yo sí que entenc que és funcional, és a dir, no, efectivament se basa en elements que són absolutament anacrònics, clar, com la perpetuïtat, no? I la herència per sang del títol de la jefatura de l'Estat, però això avui en dia sí que té una funcionalitat, perquè en un moment determinat és de veure que va estar, d'alguna forma, va estar qüestionada per les noves propostes que a partir de la modernització, a partir de la incorporació al poder de la burgesia, s'estaven plantejant. En aquesta crisi, entre el vell món i el món nou que volia establir la nova classe social, que era la burgesia, s'arriba a un pacte, s'arriba a un acord on la monarquia retorna a ser funcional, retorna a tindre un sentit. M'estic referint a la monarquia suposadament parlamentària, no? Així això, a més, és que se profunditza més, perquè així el sentit que té al recuperar la transició, la jefatura d'estat per la via de la monarquia, era aconseguir les condicions per a que tota la part de l'Estat que havia, que estava darrere del règim franquista, poguera acceptar el canvi per una altra forma de dominació, per una altra forma de govern, no? I la forma de poder fer-lo era acceptar aquesta figura que estava ahí, que era la monarquia, i en concret la figura del rei. Clar, això va tindre molts preus, i un dels preus que ha tingut és la cosa aquesta de que siga inviolable o indetengible, o que no sé, vamos, que pot fer el que li dona la gana i que no pot ser juzgat, no?
Claro, jo crec que això comporta imatges com la que tenim ara, no? Que són realment patètiques. Però el fondo, efectivament, al meu entendre, està més enllà, no? I la monarquia ha passat d'estar significada per seu origen divino, per dir-ho d'alguna manera, a tindre aspectes de funcionabilitat que li fan possible que s'hagi pogut adaptar a la situació actual. Sí, voy a añadir yo un poquito más, ¿no? En el sentido de la cara tan dura que tienen, ¿no? Es decir, ellos son conscientes porque tienen informadores y tienen expertos que les aconsejan y que les dan la orientación de cómo tienen que presentarse ante la sociedad, la Casa Real y todo eso, y sin embargo, con todos esos medios que tienen, con todas las televisiones, con todos los micros a su disposición para cada vez que lo necesitan, pues que tengan tan poca gracia y que funcionen tan mal que son incapaces de ganarse a la mayoría de la población. Es decir, aprovechando esa disposición de todos los medios, son inútiles absolutamente y consiguen que toda la gente esté en contra, ¿no? Cuando con una actuación más o menos, aunque sea falsa, es decir, pero con gestos, ¿no? Decir, bueno, si estamos en crisis y ahora está esto del COVID y tal, bueno, pues reducirse simbólicamente los ingresos o no comprarse cochazos como los que se compran o no dar los espectáculos como hemos tenido ahora al enterarnos de cuánto había costado el viaje de novios, ¿no? de los reyes actuales. Es decir, esas cosas se tienen que cuidar porque ya la gente no acepta que te ha nombrado Dios. Ahora solo puede aceptarse la monarquía como una tradición o como una continuidad, pero no como un poder divino. Pero claro, esto se ve que los han educado desde pequeñines, desde la más tierna infancia, de que tienen derecho a todo, de que no hace falta que den explicaciones por ser rey. Pues no hace falta que contestes cuando te hacen preguntas un poco difíciles o das la espantada y no opinas sobre los temas que están afectando a la sociedad en el discurso de Nochebuena, que casi por obligación llega a todos los hogares. Es decir, muy mal, porque hay otras monarquías europeas, del norte, por supuesto, donde hay otra tradición, que se cuidan un poco más estas cosas. Seguramente tienen también propiedades y tendrán sus ahorros en Suiza y tal. La manifestación externa, la convivencia con la ciudadanía es mucho más austera y con ejemplos, pues comparten los jardines y los hacen los parques públicos, van en bicicleta un montón de veces, van a comprar donde va todo el mundo, no hacen ostentación de ese poderío. Y yo no lo sé si se meten en negocios privados como hacen nuestros monarcas, porque claro, no es solamente lo mucho que cobran y la dotación que tienen de los presupuestos generales del Estado, es que luego, como se está viendo ahora con el caso de Juan Carlos I, han hecho corruptelas y chanchullos impresionantes, donde se han llevado millones de comisiones de negocios que han fomentado y bueno, aún está por descubrirse todo lo que han recibido de la patronal de aquí también y cómo son idolatrados y cómo malgastan el dinero de los contribuyentes y un poco están metidos en comisiones por ventas de armas, por obras públicas, por el AVE, es decir, beneficios que tendrían que haber sido para el país, para la gente más necesitada, y se han ido directamente a las cuentas corrientes de la monarquía, que ni siquiera están en bancos de aquí. Que yo no es que vaya a defender a los bancos nacionales, por supuesto, pero es que encima se los han llevado a Suiza o a las Bahamas, donde esté todo eso escondido. Es decir, no tienen ningún cuidado en dejar patente las corruptelas y la falta de respeto hacia la gente que en teoría son los súbditos a los que tendrían que cuidar y mimar, ¿no? Como hacen, digo, en algunas otras monarquías de Suecia o Noruega o cosas así, ¿no? Que yo no estoy por ponerlas de ejemplo, pero evidentemente hay una diferencia de talante en su comportamiento y en sus manifestaciones externas hacia la población. Y en España eso no se da, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Los reyes han sido corruptos, han exhibido su riqueza, han tenido la cantidad de escándalos amorosos que han querido, que
Tampoco a mí me importa eso porque no es una cosa que me afecte, pero por lo menos cuidarse un poquito y disimular, ya que tienen un buen puesto y tienen unos sueldos desorbitados, por lo menos que disimulen y aprovechen la ventaja que tienen sobre otros ciudadanos, que no tenemos los micrófonos a nuestra disposición cada vez que queremos opinar, y ellos sí que podrían hacerlo. Por eso digo que es terrible la falta de capacidad y de empatía de la Casa Real, de los que nos han precedido y de los que tenemos ahora. Bueno, yo casi, Antonio, te diría que prefiero que lo hagan mal, porque... Poco reivindico que lo hagan bien, pero digo, os señalo, no le pido que lo hagan. Menor crédito, es decir, a mí ahora que se pongan a hacer la mascarada, a disimular y a aparentar que son gente honesta y honrada y democrática, pues me serviría de poco a estas alturas, ¿no? O sea, quiero decir, cuanto más descarnada se muestre la realidad, pues menos posibilidades hay de someternos a engaño a la población, ¿no? Me refiero a que para engaños ya hemos tenido no sé cuántos años del Partido Socialista adquiriendo aparentar ser de izquierda, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Es un poco la representación de la hipocresía en España, ¿no? El Partido Socialista. Y sin embargo, pues bueno, la monarquía pues se muestra pues como es, ¿no? El monarca campechano y simpático que va por un lado y por el otro trincando de donde puede, ¿no? Haciendo el egipcio, cogiendo comisioncitas y demás. Así que mira, yo creo que de todas maneras la monarquía va... No la monarquía, sino el régimen que emana de la monarquía, que es el régimen franquista, porque a mí me hace gracia esto de... Ya llamar régimen del 78 es un poco como reconocer que hay... que ha habido un cambio sustancial muy importante del franquismo a lo que vino después, ¿no? En realidad, en apariencia sí, pero en la práctica, que es en cómo funciona la democracia, es decir, en cómo funciona la democracia, no, en cómo funciona el Estado, ¿no? Las instituciones, las estructuras de poder, los jueces, la policía, los altos cargos del Estado, no dejaron de ser los mismos que eran, ¿no? A esos no les relevó nadie cuando se murió Franco, ¿no? No vino una renovación de todas las estructuras. ¿Qué va? Hicieron una constitución para que el poder siguiera en las mismas manos y aquí lo único que cambiara pues es la jefatura del Estado y que la gente pues eligiera entre unos partidos que defendían el mismo modelo de régimen. Y de hecho aquí pues ya podemos ver cómo funcionan, ahora estamos viendo, ¿no? Pues todas las tramas estas de los Villarejo, todos estos del PP que le espiaban a Bárcenas, pues para a ver qué información sacaba, ¿no? O sea, que la que han montado cada vez que alguien ha puesto en peligro la credibilidad del régimen es manejar los hilos de las cloacas del Estado, de la policía política, bueno, o sea, sabemos lo que hay y aquí yo creo que esto romperá, al final, si rompe el régimen, va a ser por el ascenso de los partidos nacionalistas y regionalistas, porque estamos viendo, por ejemplo, en Galicia cómo ha pasado con el BNG, ¿no? Que se ha disparado para arriba, o cómo en Euskadi la hegemonía de PNV, Bildu, etcétera, va subiendo ese tipo de sentimiento. En Cataluña ni digamos, ¿no? Con el tema del referéndum, de la independencia y el derecho a autodeterminación, y están empezando a surgir partidos, pues como Teruel existe, como, ¿no? En Cantabria está el Revilla, el otro, no sé qué, como les empiecen a salir setas al régimen, que sean muy diversificadores de la hegemonía política, pues van a tener problemas para sostener la monarquía o toda esa centralización que pretende este régimen, ¿no? A través de Madrid, ¿no? Que es un poco el modelo que ha estado imperando hasta ahora. Toni, vols afegir alguna cosa més del que s'està dient? Sí, volia comentar alguna coseta. Per exemple, clar, és que és molt curiós, no? Però és que i ple de contradiccions. Per exemple, és la lectura de la Constitució i de la llei de successió la que fa possible encara que n'hi hagi una prioritat, una hegemonia per banda dels barons. I això està reflexionat totalment en la Constitució, una Constitució que està defensada suposadament per organitzacions polítiques que estan
reivindicant bueno, pues la plena igualtat, no? Però és que és supercuriós perquè si aquesta llei es canviara, i ara mateixa se canviara, estaríem en un problema molt seriós perquè el rei actual no podria ser el rei si no tindrien que ser les seues germanes. És a dir, que és... Ho dic simplement per el tipus de contradiccions que comporta la monarquia actualment. De totes formes, jo trobo que sí que hi ha una aportació, una diferència, un element diferenciador en el règim en l'anomenat règim del 78. I és que la forma de dominació anterior té la repressió d'una forma explícita com un element fonamental del control social. Després, no és que la repressió desaparega, la repressió se continua i se perfecciona, però no és sols l'element fonamental o la repressió tan explícita de control social, sinó és la pròpia manipulació que se fa per la via de fer-li creure a la gent que pot participar i que d'alguna manera és una societat on el que ella vulga o la seva decisió se va tindre en compte, no? I el caure en aquesta trampa és l'element que fa poder tindre somesa a aquesta pròpia societat, per suposat també amb la utilització de la repressió. Però jo trobo que abans era la repressió d'una manera més explícita l'element fonamental de control social. I això sí que fa una particularitat en la situació que es dona en l'anomenada transició. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més important que no pugueu deixar per altre dia o anem entrant en altres temes perquè per recuperar la rutina veig que també s'estem liant en el primer i no... Y no nos va a dar tiempo a tratar no nos va a donar lo que nos has puesto de menú. Exacto. Pues nada, lo podemos dejar para más adelante, porque yo creo que esto va a seguir en el candelabro. Y aún no vuelve, ¿no? Aún no vuelve. Volver a probar el tema del régimen del 39, que es en el que estamos. El següent punt que tenia jo apuntat per així, que vos vaig enviar ahir, diu Covid-19, o sigui, Covid-19, contagis, atenció primària, rastrejadors, rastrejadores... Entrem en altre tema del que tampoc s'ha parlat casi ni nada, hablarla, ¿sabes? ¿no? Casi nada. Esto sí que es un tema presente en cualquier conversación y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Estem ben com estem fent les tertúlies últimament. Sí, bueno, las tertulias no te digo nada. Nos está afectando muchísimo a la vida cotidiana y a nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Porque ha sido un cambio que... pues seguramente la mayoría no nos imaginábamos una cosa así. Sabíamos que iba a venir algo gordo, ¿no? Por el tema del cambio climático, por el tema de la videovigilancia, de cómo nos estaban preparando, pero claro, tan rápido no. Rápido y de Pensábamos golpe, que iba a ser claro. para nuestros hijos o para vuestros nietos, ¿no? Pero lo hemos visto y vamos a ver mucho más, ¿no? Y está claro, aquí se juega también mucho al despiste, ¿no? No sabes a qué atenerte. Claro, yo aquí tengo mi mascarilla, yo cumplo todas las normas que me dictan, pero con muy poca confianza, porque es que no te dan seguridad ni ellos mismos en determinados momentos saben de qué están hablando. Se utilizan los datos estadísticos que más les favorecen, ¿no? Como diciendo, vamos mejor que Alemania, como decíamos antes, no somos mejores, no somos mejores, pero habrá algún dato en el que sí. Entonces se resalta ese dato y se disimulan los demás, ¿no? Con lo cual, pues tampoco podemos fiarnos mucho. Claro, ahora el gobierno que tenemos, pues es que son majetes, es que tal. Claro, si ahora estuviera el PP, estaríamos todos machacando al gobierno, porque siendo un país que a nivel de población pues estamos muy bajitos, estamos a la cabeza en todos los datos, de fallecidos, de contagiados, de todo. Y algo se tiene que estar haciendo mal, o no sé por qué tenemos una naturaleza que es absolutamente débil frente al COVID, ¿no? Porque en otros sitios no está pasando esto y se está llevando con bastante mejores datos, ¿no? Incluidos países que económicamente o por su situación geoestratégica pues estarían muy por detrás de España, ¿no? Es que nos estamos codeando con Estados Unidos, con Brasil, con la India, claro, pero son países de una población muchísimo más elevada que la nuestra y un sistema social y sanitario bastante menos dotado que el nuestro. El nuestro tiene sus deficiencias y seguramente ahí es donde está la madre del cordero, ¿no? Pero la verdad es que estamos en una segunda fase que no se había previsto,
que está dando ya unos datos superiores o tan preocupantes como los de la primera, que esa nos pilló en pijama, claro, pero ahora ya no, ahora ya había unas experiencias y seguimos improvisando y se siguen haciendo cosas muy raras, ¿no? Y luego se está detectando y se está denunciando por el personal sanitario, pues falta de medios, falta de personal, improvisación, falta de materiales, y eso ahora ya no se puede echar la culpa a es que nos ha pillado desprevenidos, es que no había materiales sanitarios. Ahora sí ha dado tiempo a comprarlos, a fabricarse y sigue fallándose lo mismo. Yo creo que es un problema muy grave, ¿no? Y luego las repercusiones sociales que está teniendo, ¿no? La cantidad de gente que se está incorporando al paro, que se está quedando sin trabajo, que sigue sin tener ningún ingreso, ni mínimo vital, ni de ningún tipo, porque esa será otra. Nos habían prometido un montón de cosas para combatir esta tragedia, pero la mayoría no se han aplicado, o se han aplicado mal, o se han aplicado a una minoría que no representa absolutamente nada, ¿no? La inmensa cantidad de gente que no tiene ingresos y que está esperando que le asignen alguna cantidad desde hace 4 o 5 meses, pues imaginaros de qué va a vivir la gente, ¿no? Es decir, que está poniendo de manifiesto esta pandemia debilidades y fallos que ya veníamos denunciando anteriormente, pero claro, ahora se les ha visto más el plumero, y yo creo que no es cuestión de atacar a donde gobierna el PP y callarnos donde gobiernan los otros. Hay que denunciar todos los fallos y pedir soluciones, y que es difícil, ¿no? No sabes si aceptar todo lo que dice el ministro de Sanidad o el Simón pero tampoco puedes cogerte a lo que va diciendo por ahí otra gente que no sabes si tiene la experiencia o los datos fiables como para creerte lo que te cuentan, ¿no? Porque mal los unos, los de la versión oficial, pero es que también, por la otra parte, los que no se creen en nada y los que están combatiendo cualquier medida que tome el gobierno, pues tampoco te dan mucha confianza. Entonces la gente, la sociedad está metida en, bueno, pues un problema muy grave y una falta de expectativas terrible. Ahora ya con lo de la escuela, que lo tenemos también aquí puesto, pues se están detectando nuevas complicaciones, y yo creo que hay que tirar adelante y la gente tiene que implicarse y exigir soluciones y participar en todas las demandas de mayor eficacia y mejor gestión de los medios que se tienen o de los que se tienen que implantar, y sacar el dinero de donde sea necesario. No podemos reducir los gastos en sanidad, ni en educación, ni en ninguna cosa. Hay que apostar por el gasto público. Sí, lo de l'escola, lo de la tornada a les aules ho havia ficat en altre punt, però finalment és el mateix del que estem parlant, és el mateix. Així que no sé qui vol continuar, Àlex o Toni. Àlex. Pues sí, bueno, aquí lo que pasa con esto, yo no sé si estamos muy afectados por la mediatización que se le está dando a todo este asunto, ¿no?, del coronavirus, porque de alguna forma los medios de comunicación están haciendo una labor de metemiedos muy grande, ¿no? O sea, están amplificando mucho el altavoz de lo que es un problema, que es el coronavirus, las infecciones y lo que sea. Y el problema básicamente es de orden sanitario, o sea, es un problema de orden sanitario en tanto en cuanto pues hay que tener dispuestas pues las camas necesarias en caso de que haya necesidad, etcétera. No obstante, también hay que decir que del alarmismo que vemos en los medios de comunicación, pues hay que decir que las cifras de las que están hablando pues no revisten la gravedad que tenían cuando empezó todo esto, marzo-abril. Entonces, bueno, hay que tomar las cosas con un poquito más de calma, porque yo creo que meterle miedo a la gente puede ser peligroso, contraproducente y puede tener graves problemas, ¿no?, a medio y largo plazo. También hay que decir que como las personas que llevamos años hablando de que hay que volcar la economía a los cuidados y que tenemos que abandonar la economía del turismo, del pelotazo, de la construcción y de la producción de bienes de consumo, y sustituirla por cuidados, pues se ha visto que más que nunca pues teníamos razón, ¿no? O sea, que al final en donde hay que poner mayor énfasis pues es en los cuidados, en la sanidad, en el cuidado de las personas mayores, porque hay que decir algo muy importante, ¿no? Dentro de todo el ruido que hay, luego los medios de comunicación sí que están sacando mucho a los negacionistas, ¿no?, que les llaman ellos negacionistas,
y están pretendiendo generar una situación de polarización de la sociedad. De tal forma que si tú estás cuestionando algunas de las medidas políticas que está tomando el gobierno, automáticamente te conviertes en un negacionista. Y si niegas todas las teorías conspirativas locas que hay rulando por las redes, pues ya eres un infiltrado del gobierno y tal, ¿no? Y formas parte del complot, el coronavirus. Entonces yo me siento muy cómodo en la equidistancia y diré algo. Yo solamente, atendiendo a las cifras que me parecen oficiales y que son fuentes fiables, pues bueno, el Ministerio de Sanidad nos habla de que ha habido cerca de 29.000 fallecimientos de personas con síntomas de COVID. Tampoco está claro que todas puedan ser, hayan estado infectadas, pero demos por buena esa cifra. Médicos Sin Fronteras acaba de sacar un informe a principios de agosto en el que determina que ha habido durante el confinamiento 27.000 ancianos y ancianas fallecidas en las residencias, abandonadas a su suerte y sin ningún tipo de tratamiento médico. Por lo tanto, si hacemos un poco números, creo que la gravedad, digamos, lo más grave de la infección del COVID en nuestra población ha sido el abandono, la principal causa de muerte. Porque si se han muerto 27.000 ancianas que no han sido atendidas en el sistema sanitario, estamos hablando de que han fallecido 29.000 en total, según las cifras oficiales. Por lo tanto, ¿aquí qué está pasando? Aquí lo que está pasando es que están escurriendo el bulto, nos están tirando a la población la responsabilidad, nos están diciendo a través de los medios de comunicación que somos irresponsables. Y aquí, por ejemplo, se hacen cosas y se toman decisiones políticas que son graves, porque yo no sé si saben las consecuencias a nivel psicológico y a nivel de salud que tiene, por ejemplo, la medida de llevar mascarilla en toda circunstancia, por la calle, aunque vayas al monte tú solo, etcétera. Es una locura, pero aquí se ha puesto esa ley para que la gente vaya, todo el mundo, a todas horas y en todas circunstancias con mascarilla. Menos los presentadores de la televisión, ¿eh? Estos van todos sin mascarilla. Es una cosa curiosa, que son los que nos están evangelizando todo el día sobre el tema. Pues resulta que al aire libre, según un estudio que ha salido en China, que es de China del mes de abril, sobre 1.259 casos de contagio, solamente 2 se produjeron en el exterior, al aire libre. Es decir, un 0,15% de los contagios. Es ridículo. Es una cifra ridícula. Entonces, sabemos que donde se producen los contagios es en el contacto directo. Sabemos que es principalmente en España, por ejemplo, se sabe que el 60% de los contagios se han producido en los domicilios. Y lo que hicieron aquí fue confinarnos a todos en nuestros domicilios. Por lo tanto, la mayor parte de los contagios se produjeron en muchos casos porque hay gente que vive muy hacinada, en pisos pequeños, muchas personas, y precisamente en los barrios más humildes, donde hay más gente viviendo junta y en menos espacio, es donde más contagios ha habido. Por lo tanto, el confinamiento en esos casos, por ejemplo, pues ha cumplido una función igual contradictoria, y habrá que reconocer estas cosas, ¿no? Entonces, todas las medidas políticas de limitación aberrante de las libertades que están empezando a llevar a cabo, por ejemplo, la cultura, ¿qué están haciendo con los músicos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede, tomando ciertas medidas de seguridad, poder ver un concierto, pero sí se puede llenar una plaza de toros con 5.000 personas? ¿Pero qué es esto? ¿Qué locura es esta, no? ¿Qué están haciendo con toda esta gente? Les están dejando abandonadas a su suerte. Y luego hay un montón de gente que como no hemos reconvertido el sistema económico, se va a quedar sin trabajo. Van a cerrar un montón de empresas, están arruinando un montón de negocios. Y yo no digo que no sea bueno que cambiemos el modelo económico, pero si no hay otra cosa, la gente tendrá que comer. Entonces, a ver de dónde pretenden sacar el dinero. Toni Valero. Sí, a veure, jo crec que un poc la contestació de lo que està passant ara la trobem en el que va passar en la falsa eixida de la crisi de 2008. Vull dir que l'agressió a redes socials i l'agressió al sistema de sanitat
i bueno, al sistema de sanitat i en general al sistema de protecció i al sistema d'educació, tant a serveis socials com a educació mateixa. I això que va ocorrir en el 2008, les conseqüències, o que començaven en el 2008, més salvatges s'estan veient ara, no? I trobo que el que han aconseguit, sobretot cap a les organitzacions socials o cap a les iniciatives alternatives, o com se vulgui dir, és marejar-nos. És a dir, han aconseguit un objectiu important, i és el mareo. Ens han marejat totalment. Estem en una situació en la que no podem afirmar si quan estan dient que se junten 10 persones és un riesgo, pues, si el que has de fer ha de ser intentar promoure accions, activitats que faciliten que la gent es junti i seguisca relacionant i tal, o el que tenim que intentar és una forma de relació i una forma d'acció social o acció comunitària que tinga que veure en accions no presencials, no? Clar, tot això trobo que complica molt també l'eixida i la construcció d'una pràctica reivindicativa i d'una pràctica de contestació a la pròpia gestió que s'està fent, no? D'alguna manera, jo crec que ha hagut una invitació a fer possible esa famosa frase de que se pare el mundo, que yo me bajo. El problema está en que el món, si no s'ha parat, però sí s'ha ralentitzat prou, feia molt de temps que el cel no era tan blau ni les aigües eren tan netes i, per el contrari, això no ens ha servit, o fins ara no ens ha servit per a replantejar-nos el model de relacions i el model de societat en el que, d'alguna manera, cada vegada estem més obligats a estar, més enllà de les opinions o de les opcions, perquè o se modifica substancialment el model de relació entre les persones i de les persones en la natura, o sabem que el que està en crisi, el que està en qüestionament, ja no sols és una civilització determinada, sinó el futur de la pròpia humanitat. Antonio, i com que heu tret dos dels temes que també teníem apuntats per ahir, vos deixes, si voleu, també mesclar-los i introduir-los i tractar-los com es mereix, que la tornada a les aules, que ja anomenava abans Antonio, i Àlex Corrons ens parlava del cas de les residències també de les persones majors. Esta setmana ens hem assabentat d'una nova vergonya, una residència de Llíria, per anomenar-ho així, no sé com qualificar, ese vídeo que està circulant per ahí, ¿no? Estos tres asuntos, ¿no? Sí. Por un lado, es tradicional ya el tema de las residencias de mayores, no es nuevo, hace años ya que se han denunciado casos similares, y por otro lado, pues el asunto de la educación, de las aulas. Y por tanto, pues está bien que lo mezclemos y así nos quitamos dos temas de los que tenemos de la larga lista, ¿no? Sobre esto que estamos hablando de la actuación de los políticos y tal, y de los medios de comunicación, porque claro, no se entiende lo uno sin lo otro, ¿no? Ellos hacen la labor de las estrategias políticas, pero son los medios los que colaboran y las difunden y nos hacen a nosotros pues que las sigamos o que tomemos en cuenta las recomendaciones que hacen y los datos que nos dan con una intencionalidad muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se fue saliendo del estado que estábamos de confinamiento, hubo unas semanas donde casi ya reinaba la euforia, parecía que ya habíamos salido, ¿no? Y claro, eso fomentó que la gente pues empezara a salir, a comprar, a ir a bares, bueno, ya parecía que volvíamos a la normalidad de antes, ¿no? Claro, a mí me da la sensación de que había una intencionalidad de que nos calláramos durante la última semana de julio y todo el mes de agosto para que viniera el turismo. Se dejaron de publicar datos. Hubo unas semanas donde no había informes de los casos que se daban nuevos y de las muertes que se producían. La excusa era que como ahora lo llevaban las comunidades autónomas, pues algunas los mandaban tarde, otras los mandaban mal, entonces no había forma de saber cuántos casos había y si íbamos para arriba o para abajo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el turismo no se ha incentivado.
por un lado, los estados cerraron sus aeropuertos y sus fronteras y por otro lado la gente, pues ante el riesgo de que te contagies o que tengas que pasar una cuarentena cuando vuelves a tu país, pues no ha viajado a España como lo hacía en los últimos años, donde recibíamos una millonada de europeos, sobre todo alemanes, ingleses y nórdicos, pues aquí a nuestras costas. Se han ido a otros sitios que parece que hay menos problemas, ¿no? Claro, cuando se ha visto que no había solución para el tema del turismo, pues ya parece que ya no había problema y se han empezado a dar otra vez datos. Y claro, ahora tenemos esta sensación de que está subiendo muchísimo y de que estamos en una segunda fase que era absolutamente imprevisible y que nos ha pillado también desprevenidos. Entonces, por eso digo que en determinados momentos no sabes a qué atenerte ni fiarte de los datos que te dan, porque pueden ser ciertos o estar manipulados y tal, pero es que simplemente con que te den uno y no te den otro, o que te digan que los dan con retraso, pues ya te equivocas. El número de víctimas totales, claro, nos hablaban de 20 y tantas mil, pero luego hay gente que dice que puede haber llegado hasta 40.000, no lo sabemos. Hay mucha gente que la han apuntado porque interesaba como que era víctima de esta pandemia y no sabemos de qué ha muerto, y en el caso contrario gente que sí que puede que haya muerto de esto no aparece porque no le habían hecho la prueba y no se sabía, ¿no? Entonces es bastante complejo. Entonces yo creo que estamos en una situación un tanto delicada, pero que se va a notar bastante ahora el efecto que tiene en el tema de las escuelas que se están abriendo, como ya hemos visto, y donde se han impuesto pues una serie de normas que yo no sé si son las adecuadas o no. Evidentemente algo habría que hacer. Lo que se ha echado en falta, y ya lo ha comentado la gente, de hecho en algunas comunidades van a hacer huelgas o ya se están haciendo paros por la falta de personal, ¿eh? No solamente porque se tenía que haber bajado todavía más la ratio, es decir, clases mucho más pequeñas para que estén más separados y que sea más fácil mantenernos aislados a unos grupos de otros y que la gente no se mezcle y evitar los contagios, ¿no? Eso no es posible. Además nos decían que eso en cualquier caso no es un despilfarro, sino que es inversión en educación que nunca viene mal, ¿no? Sí, se viene denunciando ya de años atrás la falta de personal sanitario y de personal en la educación. No es una cosa nueva, pero claro, con esto que ha ocurrido ahora, eso se está viendo más. Es más patente la falta de personal y la falta de medios en las escuelas, también de espacios, ¿no? Porque se ha tenido que habilitar barracones, se han tenido que volver a poner aulas prefabricadas, se ha tenido que utilizar pues bibliotecas y otras instalaciones que eran necesarias, pero que ahora no se pueden usar para lo que estaban destinadas porque hay que hacer ahí clases, ¿no? Entonces yo creo que esto va a repercutir también en la calidad de la enseñanza y en cómo funciona la escuela, y por tanto pues es un tema preocupante. Falta que pasen unas semanas para ver si tiene alguna repercusión. Esperemos que no vaya más la cosa, ¿no? Y que se solucione todo. Claro, el poner mascarillas a tantísima gente y en niños y niñas que son tan propensos a mezclarse y abrazarse y tal, pues va a suponer un esfuerzo inmenso, ¿no? Cuyas garantías pues están por ver. Así que a mí me parece que habrá que estar a la expectativa, pero que quizá no va por ahí las soluciones, sino que habría que haberse apostado por el tema de grupos más pequeños y tener muchísimo más personal, no solamente directamente destinados a dar clases, sino para otras muchas funciones que hay que cubrir ahora en los colegios, para evitar, no solamente en clase, sino en el recreo, en el comedor, donde sea, todas las instalaciones, tiene que haber gente para procurar que los niños pues no se mezclen, los que tienen que estar separados de otros, ¿no? Y en cuanto a las residencias... Incluso personal sanitario es lo que han reclamado. Hombre, claro, sí. Claro, porque el personal de magisterio, los maestros, los profesores y profesoras no tienen la formación sanitaria suficiente para hacer campañas o para prevenir o para detectar esta pandemia, ¿no? Tiene que ser que haya personal sanitario en todos los centros, que no lo hay en algunos, pero en otros muchos no. Y eso sería imprescindible para tomar las medidas lo más rápido que se pueda, porque esto se extiende con una velocidad inaudita, ¿no? Entonces tendría que haber sanitarios en todos los centros de educación, que no lo hay. Luego, las residencias, como también estamos cansados de comentarlo aquí, pues ha sido un foco de malos tratos, de abandono, desde hace muchísimos años. Ahora ha salido lo de Lliria, el Domus 6, ¿no? Que parece que, bueno,
tendrá que comprobarse, evidentemente, porque la Generalitat ya ha dicho que hay inspecciones y que están investigando y que esto se va a subsanar y que se va a subsanar, pero ya tenía expedientes abiertos y una multa anterior de 174.000 euros. O sea, que llueve sobre mojado. Quizá lo que había que haber hecho es cerrarla o expropiarla y hacerla pública, como decimos nosotros, con participación de los internos, de las familias, del pueblo donde está ubicada, no estatal solamente, sino gestionada por la sociedad, por los que tienen que ser usuarios, ¿no? Y como recordaba, hubo en otros sitios, en Carlet hace unos años también pasó algo parecido, una persona mayor que se cayó de la cama y estuvo allí no sé cuánto tiempo desnuda y abandonada. Es decir, son cosas vergonzosas que pasan con mucha frecuencia. Ahora se ha descubierto o se ha resaltado más con el tema este del COVID, ¿no? Donde en alguna comunidad, en concreto la de Madrid, parece que incluso se dieron instrucciones de que no se les ingresara, que no se hiciera caso y han muerto abandonados, ¿no? Algo que está incumpliendo los derechos humanos y todas las normas, ¿no? Que ya veremos en qué acaba, ¿no? Es decir, pero el sector este de las residencias y del trato a los mayores creo que tiene que ser una cosa que sea pública, es decir, no puede ser un negocio privado. Y entonces la forma de mejorarlo es que sean públicos y que se destine el presupuesto que sea necesario. Me callo porque parece que hay una llamada, ya seguiremos con este tema. Sí, tenemos un WhatsApp y una telefonada. El WhatsApp se le envía Ino y digo el següent. Diu, con el negacionismo u oficialismo con respecto al COVID ocurre como, por ejemplo, con los independentistas. Dice, es decir, que según lo que digas, te acusan de independentista terrorista o de españolista fascista. Dice, y esto pasa hasta en las mejores familias, como en el club de oyentes de Radio Clara del Facebook. Y con esta forma de dialogar o discutir, nunca avanzaremos en nada, pues cada uno somos poseedores de la verdad absoluta. Això és el que ens arriba per WhatsApp y després tenim una telefonada per així. Eva, bon dia, buenos días, Eva. Hola, buenos días. Pues mira, al hilo de lo último que terminaba de hablar Antonio, bueno, del punto este que habéis sacado sobre residencias, yo llevo unos cuantos días porque teóricamente, o sea, existe una plataforma que se llama Plataforma por la Dignidad en Geriatría, ¿no? Tú, Manolo, has traído en algún momento a una compañera que se llama Pili Monti. Ha estado aquí hablando, pero ahora, vamos, a lo largo de todo el verano y incluso bastante antes, ya hace tiempo que estuvo, ¿no? Sí. No, o sea, que dijéramos, con esta segunda parte, con la normalización entrecomillada que estamos ahora, no ha vuelto a ver nadie de residencias que hable. Bueno, la cuestión que he dicho, lo de la plataforma, es porque yo a través de la conversación que esa compañera tuvo aquí en Radio Clara, pues yo me interesé porque es un mundo que conozco bastante de cerca y entonces tenía interés en ver qué se movía por ahí, ¿no? Entonces yo he estado todo el verano siguiéndola, tanto julio, finales de junio hasta aquí, siguiendo cómo iba esta plataforma que tiene Facebook, donde está Pili también, Pili Monti. Entonces he estado siguiendo a ver qué se movía por allí y de ese seguimiento he visto que hay. Yo por lo menos no veo que se desconvoque una concentración en Madrid para visibilizar cómo está el tema, y ayer día 10 se hizo frente al Parlamento de Cataluña, ¿no? O sea, otra convocatoria hubo ayer en Barcelona. No sé cómo ha salido, no me ha llegado todavía, ni he podido yo pillar por ahí información de cómo ha salido. Lo curioso es que yo simplemente quiero dejar, realmente, estando tal como lo pintaba ahora Antonio, que es así como está el tema, y un poco también lo había iniciado Alex, cómo está el tema en las residencias, de la desatención, de la falta de medios, de la falta de control, en fin, desastres a punta pala. Tal como está el tema, yo he intentado averiguar si aquí en Valencia nos movíamos como sociedad con el tema este para no echar pala. Además ahora está encima de la mesa con este vídeo escandaloso que ha salido, lo de Lidia. O sea que ya no hay que teorizar, puesto en imágenes, ¿no? Y entonces sí que me veo que, siguiendo el trabajo de la plataforma, lo que se mueve, pues claro, a la gente que trabaja en residencias, y lo conozco muy a fondo, es gente muy precarizada. Es gente que, por un lado, denuncian a punta pala,
pero que tienen miedo de abrir la boca, y es lo que suele pasar en este mundo que estamos. Claro, porque mal andamos, y como la gente tiene miedo a perder el trabajo mierda que tiene, pues es lo que hay. Y aquí no veo yo en el horizonte que se vaya a mover nada. Por ahora yo no me he enterado de nada. Esperando estoy, ¿no? A ver si como sociedad movemos algo por esta burrada, que es como ha empezado Alex antes diciendo, que se ha producido. Se ha producido, que ya viene de lejos, ¿eh? Yo os hablo de hace 30 años que esto ya estaba pasando, ¿vale? No es de ahora. Entonces, no sé. La verdad es que no me puedo callar cuando se habla de este tema, porque me hierve la sangre, porque me toca fibras, me toca las entretelas bien tocadas. Vale, lo dejo ahí, hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Eva, por llamar. Per cert, Pili Monti varen parlar amb ella abans d'anar-se'n de vacances i d'ací a poc suposo que tornarà o estarà així amb nosaltres. Seguim un poc, però vos dic una notícia que tenim per així, no, és d'ahir, de nit, no l'havia vist jo encara. Ribó rechaza el recurso de Perlorta contra las obras de mejora de la Sal. Yo lo he visto esta mañana, sí. Yo acabo de verlo, acabo de enterarme también. El ayuntamiento aduce que no procede el recurso porque no existe un plan de urbanización nuevo. La asociación acudirá a la vía judicial. És la informació que ens acaba d'arribar ara també per WhatsApp, que és informació de nit, però que també està per ahí. Però seguim amb el que estàvem. Àlex, ¿quieres añadir algo? El tema de los colegios, bueno, yo, para empezar, hay que recordar que al principio de la pandemia a los niños y niñas se les llamó bombas virológicas. Se hizo esto desde instancias oficiales, ¿no? O sea, se decía prácticamente que los niños eran un factor de contagio tremendo, que eran súper contagiadores y tal. Vamos, que eran como Madrid. Sí. Y ahora, de repente, pues los científicos dicen que los niños que apenas contagian, que hay muy pocas posibilidades. Oiga, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque están generando una incertidumbre y un miedo en la sociedad tremendo. Están diciendo una cosa para luego decir absolutamente la contraria. Y como he dicho antes, están tomando medidas políticas dando palos de ciego. Y yo tengo la intuición de que se está sobreactuando políticamente porque tienen miedo a cargar con el marrón, ¿no? A cargar con toda la problemática de la pandemia. Entonces toman medidas, sobreactúan para que en caso de que pase algo, pues ellos digan, oiga, nosotros hicimos lo máximo que podíamos hacer, pero es que a lo mejor no están haciendo lo correcto, lo adecuado, ¿no? No sé, o sea, quiero decir que de alguna forma, yo por ejemplo, sí que recuerdo que había una serie de, el equipo que rodea a Fernando Simón, que eran unas personas que no nos dijeron quiénes eran, pero en principio dijeron a qué se dedicaban, ¿no? Había médicos, virólogos, etcétera, etcétera. En ese equipo de personas no había ningún veterinario. Y los veterinarios, hay que recordar, que son de los que más acostumbrados están a tratar con temas de virus, de salud pública y demás, porque son los que realmente, por ejemplo, cuando en los aeropuertos quien controla las mercancías que entran, los animales, etcétera, etcétera, son los veterinarios los que dan fe ahí de que eso puede entrar y tal. Aquí, por ejemplo, cuando se abrió la puerta del turismo y tal, no se hizo nada. O sea, quiero decir, aquí viene cualquiera al aeropuerto y todavía hoy, y no se hace ningún tipo de comprobación de si esas personas pues pueden venir contagiadas o no. No digo que puedan venir muchas contagiadas, pero caray, si tú has estado con las fronteras cerradas, has tenido más o menos controlada la epidemia y de repente abren las fronteras, abren los aeropuertos, abres tal, pues lo lógico será que tomes medidas de precaución, ¿no? Pues a esas personas que entran. No sé, parece que no se ha hecho nada de esto. Y ahora pues nos alarmamos, ¿no? Es que ahora hay más infectados. Bueno, pues es que tampoco ha habido un control real de muchísimas cosas. Y luego tampoco en ese equipo tampoco hay ningún psicólogo que valore cuáles son las consecuencias de las medidas políticas que se están tomando. Porque la salud mental de las personas también es importante. Y se está haciendo mucho daño, pienso, con
sobre todo en los niños, en los más pequeños, que se les está enseñando que la falta de contacto es algo positivo, es un estímulo positivo, no tocarse, no abrazarse, no tener ningún tipo de contacto, tener un distanciamiento social. Fijaros que la expresión distanciamiento social viene de la década de 1920, que se aplicaba a la distancia que los blancos querían que los negros mantuvieran con ellos, ¿no? O sea, fijaos de dónde viene esta expresión, que es aberrante, ¿no? Distanciamiento social, cuando en realidad podrías hablar de, pues bueno, de tener una distancia física con el otro, pues para evitar acercarte demasiado y demás, ¿no? Y luego los rastreadores, que en muchos sitios parece ser que faltan y que han puesto ahí a que sea el ejército, que sí, no sé qué, en vez de ponerse las pilas y contratar a un montón de gente que rastree, que sería mucho más adecuado, gente que se dedicara, en vez de pedir voluntarios, como pedía la Comunidad de Madrid y cosas así, que me parece ocurrencias y me parece una cosa tremenda, ¿no? Que es lo que se ha estado haciendo con este tema. Luego los rastreadores, hay que decir que cuando contactan con una persona que ha sido positivo, lo que hacen es preguntarla con cuántas personas ha estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos sin mascarilla. Y luego de repente te dicen, no, es que un abrazo ya te puede contagiar. Oiga, pónganse de acuerdo. O sea, decir, o un abrazo me puede contagiar o tengo que estar 15 minutos con una persona a menos de 2 metros sin mascarilla. Las dos cosas a la vez no pueden ser, ¿no? Y lávense las manos y lávense no sé qué, porque los productos de los supermercados, os acordaréis, los productos de los supermercados, que era todo peligrosísimo porque podía estar contagiado. Pero resulta que hacen análisis sobre 3.000 productos de supermercados y resulta que no hay ningún resto de coronavirus, ¿no? Entonces, todas las medidas políticas que se toman deberían de tener el aval o el rigor científico. No se pueden tomar medidas, no, por si acaso voy a hacer esto. Oiga, espere un momento porque está usted invadiendo una serie de libertades que son tremendas. O sea, cuidado con las repercusiones y no digamos, pues, todas las personas que se les está impidiendo llevar a cabo su actividad. Imaginemos lo que va a pasar de aquí al año que viene. O sea, yo no me quiero imaginar qué es lo que va a pasar el año que viene con todos estos puestos de trabajo que están ahora mismo en peligro. Y luego las administraciones públicas, por otra parte, si alguien tiene algún tipo de trámite que hacer estos días, he conocido a un par de personas que me han dicho que han ido al paro para intentar pedir el subsidio del paro y que tienen que pedir una cita que se la dan para dentro de 2 meses. Oiga, la medida estrella del ingreso mínimo vital la están cobrando solo un 10% de la gente que la ha pedido. O sea, las administraciones públicas están colapsadas y no veo ninguna intención por parte de los políticos de poner recursos, de poner gente. Ahora que hay tanta gente disponible en el paro, oiga, abra las puertas al empleo público de gente que pueda cubrir esos puestos que ahora mismo están siendo necesarios. Toni. Sí, jo crec que un poc per lo que s'està parlant, la clave està en la pròpia estructura sanitària i en el seu deteriorament, no? En tots els àmbits. Entonces, clar, realment les mesures de caràcter més polític tenen que estar acompanyades per mesures que tinguin que veure en la sanitat. I si la estructura d'atenció està deteriorada, pues les conseqüències està clar. És a dir, per posar un exemple molt senzill d'entendre. Tu dius, confinament sí o no? Val, se pot dir, clar, el confinament pot ser positiu en el sentit de que aïlla o evita la relació o el que siga. Val, però clar, si aquestes persones que estan confinades porten un seguiment, o s'estan portant en elles un seguiment des del punt de vista de la salut, és a dir, si n'hi ha el suficient nombre de sanitaris, de metges, que estiguen fent aquest seguiment per veure com està aquesta gent. Si això no és així, perquè no n'hi ha el nombre suficient de professionals per a que facin aquest treball, doncs aquesta mesura que podria ser positiva deixa de ser-lo, no? I jo crec que ahí està, ahí, i en un concepte més ample, totes les agressions que s'han fet en aquest camp. I ahí les privatitzacions, tota la política de privatització de les residències de gent gran
és la causa de la situació en què després, unida a la situació de la sanitat, de l'estructura sanitària, el que ha pogut fer possible en gran part este drama, no? Entonces, yo trobo que desde ahí deberían de, bueno, pues, de entendre-lo e intentar també utilitzar, crear el nostre propi pensament, la nostra pròpia reflexió sobre tot això, perquè és de veres que si han aconseguit una cosa clara és lo de marejar-nos, i aquest mareig té que veure la incertidumbre, pues estava dient que s'ha pogut crear, i les mesures absolutament contradictòries que s'han anat dictant durant tot aquest temps. Això, per a mi, sols se pot combatir en la mesura que nosaltres puguem, per nosaltres mateixos, tindre un diagnòstic, tindre un anàlisi també de quina és la situació i des del sentit comú, bueno, pues plantejar quines podrien ser les millors eixides, no? D'alguna forma, al meu entendre, quan s'estava parlant, per exemple, de la participació de gent en tot el tema del rastreo, jo crec que el fons és que tenim que plantejar-nos que les cures és una cosa col·lectiva i si no se plantegem tot el món de les cures com una cosa col·lectiva i com una cosa necessària, va ser impossible donar una eixida. I això significa també formació per al veïnat, per a la ciutadania en general, en temes que tenen que veure en la nostra salut. La participació d'una forma directa de la comunitat en afrontar aquest problema ha de ser una de les vies d'eixida i, desgraciadament, si no és aixina, molt probablement no anem a trobar una eixida fàcil. Molt bé, ens queden 10 minuts i encara tinc dos temes que no he plantejat, que ho vaig a fer ara i ja s'apanyeu vosaltres amb el que queda damunt de la taula. Diu, anunci de fusió Bankia-CaixaBank i Moria, perquè l'infern siga notícia, ha de pegar-se foc. Parlant del camp de refugiats. És un titular que me copia de La Marea directament, però vamos. Sí, bueno, pues entonces el que llevábamos un ratito ya tratando, 2 o 3 cosas, ¿no? Y luego entraré en los nuevos, para que no me quede yo sin opinar de temas también importantísimos, porque la verdad es que todos los que tenemos son muy, muy gordos. En cuanto a lo de las residencias, pues yo creo que ya lo hemos señalado por encima, evidentemente, porque no da tiempo para tratarlo en profundidad, pero lo que ya está clarísimo es la falta de personal y el que esté privatizado el sector, ¿no? Entonces yo creo que hay que impulsar cambios en ese sentido, ¿no? A lo mejor no hay por qué masificar tanto y hacer residencias que tengan 1000 u 800 residentes, sino que hay que hacerlo con pisos o con residencias más pequeñas y más cercanas a tu entorno social, a tu barrio. Igual hay mucha gente mayor, pero que con una presencia de una persona que vaya 2 horas o 3 o las que tenga que ir al día, no hay por qué encerrarla y sacarla de su medio habitual y de su casa de toda la vida, ¿no? Ese tipo de fórmulas ya se están haciendo en otros países y funcionan mucho mejor. Entonces, claro, si hay menos gente, menos proximidad, también es previsible que haya menos contagios, ¿no? Si es de eso de lo que se trata. Si se masifica y encima se trata mal y se abandona, pues pasa lo que nos ha pasado aquí, ¿no? Y por otro lado, pues señalar el riesgo que supone que se aproveche esta pandemia por los de siempre, ¿no? Por los buitres que están mirando la forma de cambiar el comportamiento social. Es decir, que te inducen o a que hagas colas inmensas o te den cita para dentro de 2 meses o a que te lo hagas tú por vía telemática, por internet, teniendo en cuenta que muchísima gente, por ejemplo, el caso del ingreso mínimo vital, han pedido tantos requisitos y tantos informes que no todo el mundo es capaz de prepararlos ni de contestarlos por internet. Hay que buscar fórmulas para tener el trato directo, para que te atiendan funcionarios y personas preparadas.
si se ha podido trabajar en la SEAS y en la FOR a las 2 semanas de la pandemia, ¿por qué no se puede trabajar en una consellería poniendo una mampara o lo que haga falta, ¿no? Pero que te atiendan personas que para eso están, ¿no? Y el otro peligro pues también es que se aproveche pues que el teletrabajo es una forma de aislarte y de que trabajes desde casa, pero también tiene posibilidades de que sirva para explotación, para doble jornada de trabajo de las mujeres, para no pagar determinados ayudas por el uso de la energía, de una habitación de tu casa, todas estas cosas que aquí en España, como hay tanta picaresca patronal, es fácil que pueda ocurrir, ¿no? Y también rompes la relación con el resto de compañeros del trabajo y tal. O sea que por ahí tiene que ir la cosa. Y en cuanto al tema de los rastreadores, parece que estaban hoy acusando que es donde tenemos el mayor fallo en este país, ¿no? Porque, por ejemplo, Corea del Sur o Alemania, pues eso lo han hecho bastante bien y da la impresión, o los datos demuestran que se ha funcionado bastante mejor y se ha controlado de manera mucho más rápida la pandemia, ¿no? Y aquí se ve que es el fallo que tenemos, que va mal, y si encima se lo encomendamos al ejército, pues ya imagínate. Tiene que ser hecho por personal preparado y personal sanitario, ¿no? Y bueno, entro en los otros 2 puntos que ha puesto Manolo, que era la fusión de Bankia y CaixaBank, que es seguir incidiendo en una vía que ya se puso en marcha hace años, que era de juntar bancos pues para cerrar oficinas y para que sean más rentables y puedan ganar más dinero. En este caso, de lo que tenemos ahora, se une el hecho escandaloso de que se trata de Bankia, una caja que se ha puesto a flote con dinero público, que nos deben todavía 20 y tantos mil millones, y que ahora eso puede acabar en manos de banqueros, de fondos, con un negocio redondo, y eso supondrá pues destrucción de bastantes puestos de trabajo, seguramente miles, y de cierre de oficinas porque no las van a tener duplicadas, ¿no? Por eso supone que va a haber menos personal. Que no solamente es porque se fusionen, sino porque además la tendencia ahora es a que no haya oficinas, a que te lo hagas tú por internet. Con lo cual, personas mayores o pueblos pequeños se están quedando sin oficina bancaria, que era el único recurso que tenías pues, para sacarte tus 500 euros, tu dinerillo para funcionar en casa y hacer la compra, ¿no? Es una vergüenza lo que están haciendo los bancos, donde además anuncian que nos van a cobrar más de lo que nos cobran por tener el dinero allí, no por los servicios que nos hacen ni por la gestión, no, simplemente porque nuestro dinero lo tienen allí y en vez de darnos intereses a nosotros, que sería lo normal, le tenemos que pagar nosotros a ellos. Algo absurdo, pero que se da ya como lógico, ¿no? Y esta nueva temporada que se anuncia de fusiones con esto de Bankia y CaixaBank tendrá otra continuidad con los otros restos de bancos que también están moviendo ficha y que, claro, no quieren perder privilegios que tenían, es decir, yo soy el más grande y perder mercado, ¿no? Entonces vamos a asistir pues, a nuevas concentraciones y a nuevas pérdidas de puestos de trabajo que contribuyen pues, al escándalo de la falta de expectativas que hay para la gente joven. Y en cuanto al otro tema ya último, pues yo creo que es gravísimo y una vergüenza para Europa y para todo el mundo occidental lo que está pasando en Grecia y que viene ocurriendo ya desde hace años, porque los refugiados estos que vinieron de Siria, de Afganistán, de todos los sitios donde hay conflictos bélicos o raciales o, en fin, situaciones lamentables, se abandonaron a su suerte en los montes de Turquía, en las islas griegas, y donde se dan situaciones como este de Moria, en la isla de Lesbos, que con una capacidad para 3.000, justitos ya 3.000, ya está lleno, pues había 13.000. Es decir, que la gente estaba tirada por allí con acequias de aguas residuales, con falta de higiene, sin duchas, sin comida, y encima pues ahora se ha quemado. Me gustaría que no hubiera sido provocado el incendio, pero en todo caso ha desaparecido el campamento y la gente está por allí por las cunetas, entre los olivos, durmiendo con mantas. Y bueno, nuestro presidente ha dicho que se solidariza y que lo siente mucho. No ha llegado ni a lo de los presidentes de la derecha de Alemania y de Francia, que han dicho que van a acoger a algunos de los más necesitados, que serían niños sin familiares y gente enferma y tal. Es decir, Europa ya hace años que tomó el acuerdo de repartirse a los refugiados, pero no lo hemos cumplido ni muchísimo menos. Y por tanto, pues ahora es otro toque de atención para que se pongan las pilas y asuman acoger a estos refugiados que, como hemos señalado en multitud de ocasiones, está provocado por el comercio de armas, por las guerras, por los intereses económicos en cuanto al control de
del petróleo y de las materias primas que hay en estos países de donde huye esta gente, que no es porque sean pobres sencillamente, sino porque además huyen por guerras provocadas donde Occidente tiene muchísimos intereses. Así que es una vergüenza que Europa no haya solucionado un problema que tenía ahí en la puerta, en la esquina, vamos, que ha preferido darle dinero a Turquía, un régimen que no respeta los derechos humanos, para que los contenga allí y no molesten, ¿no? Que los maltraten allí ellos y los tengan aislados por el dinero que le damos, en vez de traerlos aquí e intentar incorporarlos a nuestra sociedad, que trabajen, que estudien y que vivan aquí, porque, como digo, han huido de allí por culpa del sistema que tenemos en todo el mundo. Àlex i Toni. Àlex, tracteu de ser breus perquè se'ns acaba el temps. Àlex. Respecto al tema de Bankia y la Caixa y tal, bueno, estamos asistiendo de nuevo pues a otra estafa, ¿no? Es decir, el Estado rescata con dinero público una entidad que a su vez ha estado gestionada corruptamente por cargos políticos, etcétera. Y entonces, al adquirir, digamos, con dinero público accionariado de ese banco, pues bueno, podría tener cierto grado de autonomía para tomar decisiones con las políticas bancarias, ¿no? Que se podría utilizar pues como una especie de banca pública, etcétera, etcétera, que es lo que había alguien propuesto en algún momento. Pero en vez de esto, pues el gobierno progresista lo que hace es volver a privatizar, volver a devolver, digamos, el monopolio, el oligopolio bancario, ¿no? Que es lo que gobierna este país, básicamente, ¿no? Y todavía habrá que ver cuándo recuperamos ese dinero que se le dio a los bancos, que a mí me llama muchísimo la atención que rescatemos con dinero de los contribuyentes, rescatemos a bancos que todavía están en España con una posesión de vivienda de 4 millones, cerca de 4 millones de viviendas, y que no se haga nada con eso, ni se le meta mano, y no se les exija que nos devuelvan ese dinero, cuando además es que es curioso, porque es la banca la que crea el dinero de la nada, porque nosotros tenemos que entrar a prestarle dinero a quien tiene el monopolio de la creación del dinero, ¿no? Esto sería una buena pregunta para hacerle a los políticos, a ver en base a qué se les tiene que ayudar a los bancos, si son ellos los que crean el dinero, nos cobran intereses. Y ya dentro de poco lo que viene ahora es la digitalización de todo el dinero, que es lo que están aprovechando ahora. Y con la digitalización del dinero, pues van a dejar fuera muchísima gente precaria que se maneja con efectivo, porque se maneja pues tocando la guitarra en la calle o viviendo de la caridad de la gente, etcétera. Y ahora ya no te vas a poder ni escapar por ese subterfugio, ¿no? Incluso hay muchísima gente que igual pues hace artesanía o hace otras cosas que no le llega para pagar una cuota autónomos prohibitiva y que se mueve en una economía sumergida, pero que es lo que le permite comer, subsistir, etcétera, y eso pues también lo quieren eliminar. Y luego ahora lo que pretenden hacer, el próximo paso de la banca, como la deuda cada vez va a ser más escandalosa, la pretensión es la de impedir, o sea, bueno, fomentar el crédito, es decir, creo que van a empezar a poner intereses negativos al crédito para que la gente se endeude más y que el interés sea negativo, que acabes pagando menos de lo que pides. Y el ahorro, pues cobrar intereses pues por tener tu cuenta bancaria, tu nómina o lo que sea domiciliada, pues cada vez va a haber más comisiones e intereses al ahorro para fomentar el consumo, etcétera, etcétera. Creo que el sistema bancario va a quebrar y nos viene un 2021 movidito con el tema de los bancos, el tema financiero, porque ya no se sostiene ni el crash financiero ni la burbuja inmobiliaria, la segunda ola de la burbuja inmobiliaria, que es la del alquiler. Y yo creo que va a reventar todo y esas viviendas de los bancos habría que meterles mano. Toni, molt breu també. Sí, no res, bueno, però el que s'està fent jo crec que és la seva lògica, no? En la concentració, és la reprivatització, en el que s'ha dit del gran negoci de lo que ha significat Bankia, i són seguir les seues lleis, i la llei de concentració de capital pues, se necessita fer ara i van a seguir fent-lo. Clar, això no és una casualitat, això té que veure també les condicions socials que deixa per l'últim que s'estava dient d'impossibilitar la forma de sobrevivència de quantitat de gent que no passa per els circuits normalitzats d'economia normalitzada, doncs clar, això és el mateix que el camp de concentració del que estem parlant, del Nòria.
El problema és que n'hi ha una política d'extermini d'una part de la societat i n'hi ha que començar a parlar clar, no és sols un problema d'explotació, d'opressió i tal, sinó de que una bona part de la població li sobra, i ja li sobra com a contribuent, li sobra com a productor, li sobra com a consumidor. I en la mesura que és excedent, el millor que pot passar és que vagi desapareixent o se quede absolutament marginalitzada. Si no, no s'entendria, i ara passa a l'altre, el que està passant en la gent refugiada. Joder, és que si el mires bé, és una passada increïble, no? És dir, la gent d'Afganistan, la gent d'Iraq, la gent de Síria, és dir, n'hi ha a veure, n'hi ha unes guerres provocades per els interessos de les potències occidentals, com a conseqüència d'això se desestructuren les societats, la gent té que fugir i quan fugir simplement a poder sobreviure les tenim en camps de castig d'estos, en camps pràcticament d'extermini que, com diu el titular, no sols se fa notícia quan es crema, no? Quan se converteix en l'infern real. Bueno, pues això és extermini, no? I això té ideologia, i això n'hi ha gent que ho ha de fer. Pues això s'està practicant avui en població de l'anomenat de països perifèrics, de l'anomenat tercer món, però també s'està fent així en l'anomenat quart món, no? En la part de la societat sobrant que vivim així i que som un excedent de població. Clar, o se mira des d'ahí, o si no, i per poder combatre això n'hi ha que pegar-li la volta a tota la lògica, perquè si no se li pega la volta, això que estem patint ara no és més que una conseqüència del desenvolupament del model de sistema en el que es trobem. Hem d'acabar ja. Hem d'acabar ja i acabem recordant unes convocatòries que tenim per ací. Per exemple, per al diumenge 13 de març, diumenge 13 de setembre, al voltant del que estem parlant, diu reubicació urgent, Moria es crema, diumenge 13 a les 19 hores a la plaça del Espinazo, al metre Colón de València. Les polítiques europees maten, SOS Moria, vergüenza. És una de les convocatòries que ens arriba. Dir-vos que el 15 de setembre també comencen les vagues, les aturades i les mobilitzacions a l'AMT de València. I altra convocatòria que tenim per al 15 de setembre per ací és la que arriba des de Cies contra l'Hambre i Marea Bàsica. El 15 de setembre a les 19:30, concentració a la plaça 15M de València per una renda bàsica d'emergència ja. 15 de setembre, 7:30 a la vesprada, plaça 15M, plaça de l'Ajuntament, plaça del País Valencià. No sé si teniu alguna altra convocatoria por ahí, Antonio. Yo traía precisamente estas, pero ya he visto que las habías recomendado tú antes y ahora otra vez, pues nada, animar a la gente, sobre todo a la gente de la CGT, claro, a la gente simpatizante y tal, a que acuda y apoye estas iniciativas. Molt bé, si no hi ha res més que dir, Toni, Àlex, ho deixem... Toni, que et veig? Sí, el dimarts dia 15 al matí en Alacant hi ha una concentració també per el tema del dret a l'ingrés mínim que convoca, crec que convoca Marea Roja i alguns col·lectius que formen part de Balat i CGT crec que també ho convoca. Lo que no sé és ni el puesto ni la hora, però així pues, ho intenteu mirar i més millor. I si podem, la setmana que ve xerrem amb ells i que ens conten i ens expliquen els motius. Ho deixem per així, com dèiem. Toni Valero, des de la coordinadora de col·lectius del Parc Alcosa, Àlex Corrons, analista polític, i Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Salut. 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 I jo m'acomiado ja fins demà, que torne... Fins demà no, ja fins dilluns, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!